temieron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y calmó el viento. Dice que calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. No podemos entender este último milagro a menos que lo veamos como una especie de periodo de examen, porque él tiene que pasar. Estos discípulos, después de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor les había enviado, les había dado poder. Ellos habían visto su ministerio confirmado y autentificado por la mano de Dios obrando a través de ellos. Habían regresado excitados y entusiasmados por todo lo que habían visto y hecho. Les había enseñado que Jesús era el que había venido para hacerles realidad la esperanza del Mesías, que había sido dado a Israel y que había sido prometido a lo largo de todos los siglos proféticos. Pero por algún motivo ellos no lo entendieron, y como no lo entendían, todavía caminó sobre el mar, sobre el agua. O sea, ya viste este milagro, ya sané a tu mamá, ya sané a tu papá, ya te sustenté los medicamentos, ¿de qué más? ¿Qué más ha hecho el Señor en nuestras vidas? Cada uno tiene un testimonio diferente, ¿no? Y de muchos testimonios, ¿no? Y muchas veces caemos todavía en la incredulidad. Retrocedemos. Como les decía al principio, ¿será que me puede ayudar en esto? ¿Cómo le voy a hacer para pagar? ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer? Es como si estuvieras retrocediendo. Has visto todas las maravillas que Dios ha hecho, las sanidades, todo, y retroceder. Y nosotros no debemos de retroceder, debemos de seguir caminando, confiando en esa confianza. En esa confianza. Y dice que ahí es a donde nos vamos a encontrar con la respuesta del principio. ¿Quién es este? ¿Cuántas de las tempestades de la vida se componen de estos dos mismos elementos? Los problemas que parecen abrumarnos y la aparente ausencia del Señor. Sin embargo, hay uno que está orando por nosotros en la colina, así como Jesús lo hizo por los discípulos. Él oraba por ellos, así por nosotros están orando, así están. Y cómo es que a veces permitimos que las cosas nos agobien. Cuando permitimos que las cosas nos agobien, hasta nuestro carácter cambia, hasta los dientes rechinan, ¿a poco no? Por ahí he escuchado que dice alguien, ¿no? Se enchamucó, ¿no? Pero o sea, como cuando permitimos que las cosas nos agobien, nos transforman, ¿no? Cuando realmente no debemos de agobiarnos, porque nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y si Él nos envió, Él lo va a hacer, Él lo va a proveer, Él lo va a hacer. Entonces, caminar en esa respuesta que Él ya nos ha dado. Dice, y esa es la misma pregunta que nos hace el Señor a nosotros: ¿quién es este? ¿Quién es el que manda las tempestades a nuestra vida? ¿Quién suple nuestras necesidades para luego ponernos a prueba? ¿Quién nos hace una promesa y luego nos envía para ver si creemos en lo que enseñamos o en lo que decimos? Es el Señor mismo. Es lo que está haciendo con nosotros, como lo hizo con los discípulos. Nos está entrenando, nos está enseñando, nos está preparando, nos está edificando nuestra vida de la misma manera que lo hizo con ellos, con el fin de que podamos ser hombres y mujeres de fe, confiados y tranquilos, sabiendo hacer frente a la vida, sabiendo hacer frente, no a retroceder, sino siempre para adelante, en esa confianza de que Él es el que nos va a sustentar.
en esa confianza de que, Señor, pues tú me enviaste, es porque tú lo vas a hacer, porque a ti te agradó, porque tú vas a trabajar en esa área. Yo no sé en qué forma estás trabajando. Yo les pregunto, ¿no? ¿En qué área está trabajando Dios en tu vida? Yo creo que todos, por muy pequeña que sea la circunstancia, estamos enfrentando una prueba. Por muy pequeña que parezca, es una prueba para nuestras vidas. Pero ¿cómo la enfrentamos? Esa es la diferencia. Antes la enfrentábamos, yo creo que con el guarache en la mano, ¿no? Y volaban, le salían alas a los zapatos, ¿no? Cuando no podíamos con nuestros hijos, ¿no? Así fui enseñada. Con mi mamá volaban los destapadores de esos de, ¿se acuerdan esos peces de madera? Talados, pues volaban esos peces, le salían alas, ¿no? Entonces, así es como Dios va a ir transformando nuestras vidas, nuestro carácter, nuestras actitudes, pero para un propósito, para ir y predicar el Evangelio. Que las personas vengan al arrepentimiento, que sean salvas. Y ya en la sanidad, yo creo que ese es el extra que el Señor nos da, ¿no? Cuando nos sana. Ese es el plus, ¿no? El extra que Él nos da en ese tiempo. Pasamos a lo siguiente, dice, cuando lo que está bien está mal, cuando lo que está bien está mal, eso lo vamos a ver en Mateo 6:53, 7:30. Vamos. Marcos, perdón. Qué bueno. Sí estás atento. Sí estás atento. Es la prueba, hermano. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice, antes de comenzar, dice el Evangelio de Marcos, que nos presenta ese severo contraste entre el ministerio de Jesús, que está manifestando su amor sanador a los hombres y a las mujeres de toda la región, y la labor obstaculizadora de los escribas y los fariseos, que intentan, apoyándose en la tradición, acabar con el ministerio de amor. Thomas Dixon, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, dijo en una ocasión: la tradición fue la oposición más tenaz, más constante, más persistente y más demoníaca que se encontró el maestro. Las tradiciones. Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Dice, ¿qué me ayuda a leer? Marcos 6, versículo 53 en adelante. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y salieron ellos de la barca. Enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dice que todos los que le tocaban quedaban sanos, y nuevamente, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, quedaban sanos, pero no hablaban de ser salvos. Y la importancia es la salvación, que sean salvos las personas. Dice, esta es una preciosa escena del ministerio de Jesús, cuando puede usted ver la historia de la mujer con la hemorragia, que fue sanada tocando tan solo el borde del talí o manto de Jesús, que iba caminando a la casa de Jairo. Se había extendido por entonces por toda la región alrededor de Galilea, de modo que siempre que aparecía Jesús, la gente comenzaba
de inmediato a traerle a los enfermos y los que tenían plagas y los que estaban endemoniados, para que pudieran tocar al menos el borde de su talia. Y como nos dice Marcos, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es uno de los maravillosos cumplimientos de una preciosa poética predicación en los pasajes de Isaías 35. Cuando Isaías dice: entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Dice que cantará la lengua del mudo. Vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 3. ¿Quién me ayuda, por favor? No se amontone. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavándolas, ordenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí vamos más a las tradiciones. ¿Y quiénes eran los que lo perseguían? Dice que eran los fariseos. ¿Y quién más? Y los escribas, ¿verdad? Que eran los que estudiaban la ley, eran los que escribían la ley. Entonces eran los que seguían a Jesús. Y dice, algunas versiones dicen, se bautizaban, es decir, se lavaban todo el cuerpo. Y hay muchas tradiciones que cumplen, como el lavar las tazas y las vasijas de bronce. Como esto llegamos al tema de poder y el efecto de la tradición. Vemos la tremenda fuerza que tiene la tradición en nuestras vidas. Y me acordaba cuando vamos a nuestro evento de restauración, que nos hablan, ¿no?, de que hemos heredado costumbres y tradiciones, ¿no?, que Dios nos sacó, y ahora en este tiempo Dios nos ha sacado de esas costumbres y tradiciones que le pasaban el huevito y para el niño, ¿no?, y que le ponían el hilito rojo. Entonces, como esas son costumbres de nuestros antepasados, pero aquí ellos hablan con relación a las costumbres, a las tradiciones, porque estudiaban la ley, pero realmente no tenían el discernimiento. Era lo que les hacía falta, solamente conocían la ley, pero realmente tener un entendimiento claro de lo que hablaba la relación de lavarse las manos, pues no dice, no solo era cierto de ellos en esos tiempos, sino que también es cierto en nuestros casos. Algunos de nosotros estamos aquí en la mañana porque es tradicional hacerlo. El domingo es el día que se va a la iglesia, y toda nuestra vida hemos ido a la iglesia el domingo. Así que estás aquí porque es tradicional. Hemos cantado algunos himnos. A veces hasta pensamos que si no cantamos una alabanza específica, híjole, no hay unción. O porque no vimos a un hermano que lloraba, que se quebrantaba, decimos, ya ni les duele. A veces nos dejamos guiar ya nada más por nuestra mirada. Y pensamos que si el hermano llora y se cae, es que sí tenía la presencia de Dios. Y a veces vemos que el hermano pues sí está callado, está con sus ojos cerrados, y pensamos que ese anda pensando en otras cosas, ¿no? Entonces nos desviamos del verdadero propósito, ¿no? O al revés, porque si está llorando mucho es porque está en pecado, o le redarguye y todos lo ven, ¿no? Cuando realmente ha de ser por gratitud, ¿no?, por lo que Dios ha hecho, ¿no? En una ocasión nos decía, no me acuerdo quién nos lo platicó, ¿no?, que el hermano estaba calladito, ¿no?, y dice, yo estaba casi tocando el tercer cielo ya, ¿no?, y cuando en eso llega y me toca, ¿no?, y pensaban que no estaba en la presencia del Señor, porque no me veían chillando, no me veían arrastrando, ¿no? Entonces, a veces hasta cae más
el que juzga, ¿no? Realmente. He escuchado el paso Oscar que dice, ¿no? Termino pecando yo más, ¿no? Y sí, a veces termina pecando uno más porque uno está juzgando, está criticando, ¿no? Y pensamos que no están haciendo las cosas porque no las vemos que las hagan en ese orden. Nos volvemos a veces religiosos, ¿no? Tradicionalistas. ¿Por qué? Porque si no, en otros lugares, ¿no? Si no traes un velo, no lo es, ¿no? No estás en esa comunión cuando realmente no habla con relación a eso el velo. Habla en otras circunstancias, en otra forma, pero vamos más adelante para no salirnos. No solo era esto cierto de ellos en esos tiempos, sino que también es cierto en nuestro caso. Algunos de nosotros hablaban que vamos a la iglesia los domingos por costumbre, ¿verdad? O nada más los miércoles, o nada más los martes, o solamente estas alabanzas, porque estas alabanzas son las que siento el fuego, ¿no? ¿El fuego de qué? Porque realmente la presencia de Dios es totalmente diferente, ¿no? Es una gracia tan hermosa, pero dice, fijémonos en que esta delegación de Jerusalén vino deliberadamente para intentar hallar algo con lo cual oponerse a Jesús. Su motivo era el antagonismo, y es evidente que había llegado la noticia de este movimiento popular y que se había extendido hasta Jerusalén, y los sumos sacerdotes y los principales de los judíos estaban preocupados por ello. Como vimos en nuestro último estudio, ya había llegado a oídos de Herodes, el rey, que con su orientación política se había enterado de que este era un movimiento que se extendía rápidamente, lo cual era preocupante y representaba una amenaza. Por lo que se presentó una delegación de fariseos y de escribas presentándose de Jerusalén con el propósito concreto de encontrar algo en el ministerio de Jesús con que le pudieran oponer. Sabían que si podían hallar algún desafío en las tradiciones que disfrutaban de la aceptación popular por parte de Jesús, podrían hacer que la multitud se pusiera en contra. Eso nos hace ver con la fuerza con que se aferraban a esas tradiciones, y nos habla que esto pasa en este tiempo, cómo las personas se aferran a sus tradiciones. No quieren soltar los santos, no quieren soltar las imágenes. Luego hasta digo, de verdad, cómo es tanta ignorancia, tan cegado el entendimiento, que adquieren maldiciones, ¿no? A través de una tradición adquieren las maldiciones. Se dejan llevar por las imágenes, pues es que dices, ¿cómo es que está tan cegada la gente, no? En algún tiempo decían que aquí en Santa Inés ya tenían su imagen de Santa Inés, ¿no? Que porque a alguien se le apareció algo de Santa Inés, ¿no? Una imagen, y ya la gente ya andaba festejando una Santa Inés, ¿no? Y a dónde van, o sea, ¿dónde está la mente del ser humano, no? Está oscurecida, está entenebrecida, ¿no? Está desviada realmente del propósito de Dios, ¿no? Ya mero, vamos a apurarnos, dice. Lo que sucede es que entre los judíos podría usted haberse lavado las manos con los mejores jabones y habérselas frotado como un médico que se prepare para la cirugía, pero si no lo hacía de una manera determinada, seguían estando tan impuros desde el punto de vista ceremonial como si no se las hubieran lavado. Entonces, como a veces en alguna ocasión escuchaba que decía, es que él no ora porque cuando estamos orando ni siquiera se escuchan sus voces, sus palabras. Entonces ahí podemos ver que yo le decía a esta persona, entonces no estás orando porque estás poniendo atención en la otra persona, ¿no? Estás atenta a ver en lo que dice y en lo dice, ¿no? Y la otra, pues no todos tienen esa misma forma de expresar su comunión con Dios. Puede que no estuviesen ni siquiera limpias desde el punto de vista higiénico,
pero lo estarían desde el ceremonial, es decir, habría sido considerada aceptable a Dios, habiendo prestado una estricta atención al ritual de limpieza prescrito y pudiendo de ese modo comer de la manera apropiada. Esto era algo que tenían tan profundamente arraigado que cuando los romanos metían a un rabino en la cárcel por haber cometido una ofensa, usaban el agua de beber para lavarse las manos de este modo, estando a punto de morir de sed, lo cual demuestra la impotente que era para ellos observar las tradiciones. O sea, se estaban muriendo de sed, pero la usaban mejor para lavarse las manos. Es cierto que las tradiciones habían empezado de un modo correcto, es decir, no era otra cosa que un esfuerzo por entender la ley, que está en el libro de Levítico. Requería que realizasen ciertas poblaciones y lavados que se llevasen a cabo como una manera de enseñar a la gente cómo afrontar el pecado, en la forma como afrontaban. Para eso tenemos que leer Levítico. Es claro que hay libros que no se pueden tocar en este momento por el tiempo, pero nosotras en nuestra casa podemos darnos ese tiempo especial y a ver, está hablando en Levítico con relación al lavado. A ver, voy a investigar cómo era esa tradición, cómo era esa, por qué se lavaban las manos. Ajá. Y ahí Dios nos va a ir aclarando. Dice, de manera que se olvidó el propósito de la ley. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. Ya lo demás lo vamos a estudiar en casa. Recuerden, hay puntos que se tocan, hay puntos que no se tocan. Yo creo que voy a platicar con mis pastores porque como que aquí nos hace falta un tiempo, ya me di cuenta, ya van 2 clases, que nos hace falta un tiempecito para el siguiente tema. Ajá. Porque son varios libros los que se manejan, son más bien varias parábolas de las que se hablan en cada capítulo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, te damos en este tiempo por tu bondad, por tu misericordia.